La cuarentena, el encierro, ha provocado efectos colaterales varios, desagradables. Tal vez el más recurrente, a partir de lo que nos dicen los médicos, por los que son consultados, son los trastornos del sueño. Mucha gente duerme mal, duerme a destiempo o directamente no puede conciliarlo y por eso recurre a la farmacología, a los medicamentos, para tratar de ayudarse. Esto es un arma de doble filo, porque por un lado resuelve un problema, pero abre otro. El hecho de depender de un medicamento para poder sortear un problema. Y esto cada vez más ocurre en época de encierro, donde ha aumentado el consumo de ansiolíticos, por ejemplo, o de pastillas para ayudarnos a contraer, a conciliar el sueño. Y así lo establecen los profesionales de la farmacia. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires, que está presidido por Claudio Uchino, a quien ya tenemos en línea para dialogar sobre este tema con nosotros. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Gabriel Prósperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vos con sueño o no? ¿Podés dormir bien? No, no tanto. Tenemos la misma atención que cualquiera. Es una problemática lo de los trastornos del sueño y también la cantidad de, medicamentos que están vendiendo ustedes en estos momentos por ello, ¿no? Sí, lo que nosotros vimos que hubo un crecimiento de, sobre todo uno de los productos naturales que es la melatonina. Uh-huh. La melatonina se duplicó la venta en cantidad de unidades, en cajitas, durante la pandemia. La melatonina, para que se entienda, es un producto que es un neurotransmisor que nuestro propio cerebro genera. Uh-huh. Cuando hay una deficiencia de ese neurotransmisor, de esa melatonina, nosotros no podemos conciliar el sueño. Generalmente se prescribe, es un producto de venta libre, o sea, no requiere una prescripción médica, pero generalmente lo toman aquellas personas que tienen que hacer turnos rotativos en los trabajos, que trabajan una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche, o aquellas personas que cuando uno viaja de un país a otro que tiene muchas diferencias horarias, bueno, entonces ahí se modifica esa producción de melatonina en el cerebro y uno tiene que incorporarlo en forma externa como a través de un medicamento. Bueno, esa melatonina tiene que ver también con un buen sueño, y el buen sueño tiene que ver con que ayuda a la memoria, ayuda a concentrarse mejor. Es todo un círculo. Si nosotros dormimos mal, no estamos concentrados durante el día, estamos ansiosos, estamos nerviosos y volvemos a dormir mal. Bueno, todo ese impacto y estos cambios de hábito que hemos sufrido durante la cuarentena, todos, como te decía, nosotros también estamos muy presionados en el día a día en la atención al público, hizo que aumentara eso, que aumentara, por ejemplo, la dispensa producto de la prescripción de los médicos, porque esto es con receta archivada del clonazepam, que es un medicamento que justamente se da para ataques de pánico, se utiliza como antiepiléptico y también como sedante. Es un medicamento muy muy conocido. Y, por ejemplo, el Zolpidem, que es un inductor del sueño propiamente dicho, que esos son también como medicamentos que van con una receta doble y bajo solamente prescripción médica. Pero ¿qué pasa? Se están aumentando las dosis a pedido, o sea, la gente le demanda a su médico: no puedo descansar, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, estoy nervioso, estoy ansioso, y aumenta la prescripción. Ahora, esto es un efecto colateral que vamos a vivir post pandemia, porque esos medicamentos no se pueden cortar en forma abrupta, y cuando todo esto termine o cuando todo esto se empiece a estabilizar, el quitarnos esos medicamentos va a tener que ser en forma paulatina, y eso impacta sobre el organismo. Entonces, eso lo estamos viendo. También vemos que, por ejemplo, al principio se había disparado lo que era el paracetamol, que era el antifebril que recomendaban los aunque sea para tenerlo ahí en el cajón, ¿no? Sí, había aumentado casi un 180% la dispensa en cantidades, en unidades, y paulatinamente, en la misma sintonía, había bajado el ibuprofeno, un 50%, ahora se estabilizó. Al principio también, y esto era bueno que así ocurriera, los jarabes para la tos habían bajado muchísimo la dispensa, porque claro, la gente tomaba conciencia que no había que enmascarar cuadros con respecto al COVID.
Pero bueno, la verdad que una de las preocupaciones que estamos viendo, viste que nosotros somos un colegio mixto, es que la gente no está acudiendo a lo que es la consulta médica, y obviamente al no acudir a la consulta médica no se está haciendo los controles de rutina de hipertensión, obviamente con el médico, los controles de rutina en el laboratorio. Solamente el 25% está acudiendo a los laboratorios a hacerse diabetes, colesterol, tiroides. Son todas enfermedades de base que vieron que en la televisión, en los medios, ustedes todo el tiempo remarcan que la complicación del COVID, además del COVID, son las enfermedades de base o crónicas que uno trae de arrastre. Claro. Fundamentalmente las respiratorias, pero también tienen una incidencia directa el de la diabetes, el colesterol, la obesidad, que obviamente hoy en esta cuarentena o pandemia hemos aumentado todo de peso, ¿no? Por una cuestión se potencia, claro, se potencia. Se potencia todo eso. Entonces, estamos viendo con preocupación que la gente no está yendo a hacerse los análisis, y la verdad que queremos decirles que se queden tranquilos, que los laboratorios todos tienen protocolos de atención, no entran los pacientes sospechosos de COVID por el mismo lugar, y de los pacientes que van a hacer su análisis de colesterol, glucosa y tiroides, por decir algunas de las controles. Lo mismo que ocurre en la farmacia, nosotros trabajamos con protocolos, con distancia, con todo, así que no tengan que tener miedo de siga, porque la verdad que esto va a ser muy complicado. Esto es, digamos, el efecto colateral de la pandemia va a ser muy muy importante, y estamos viendo que en los hospitales, por los colegas que nos informan, están habiendo muchos casos de ACV. El ACV tiene una relación directa con dos cosas. Una, el aumento de la presión arterial, producto de los nervios y estrés, la no regulación de esa medicación de la presión arterial por no acudir al médico, y también, bueno, el sedentarismo y todo, el aumento del colesterol tiene una incidencia directa sobre los ACV, y tengamos en cuenta que los ACV ocupan cama de terapia intensiva, no solamente el COVID. Claro. Es decir, provocan otro efecto no deseado, que es que justamente tiendan a colapsarse los servicios de terapia intensiva. Ahora, Claudio, ¿están observando que eso que vos decías, la problemática de la baja en la consulta médica, en los análisis de rutina, la está suplantando mucha gente por la consulta a la farmacia, porque sabe que puede salir de la casa, tiene la farmacia del farmacéutico amigo en la esquina, y entonces una consulta que debería ser con un médico lo hace directamente con el farmacéutico que lo tiene a mano? La verdad que con el farmacéutico de barrio, con el farmacéutico de ciudad, esa relación por cercanía, como vos bien decís, ocurrió siempre, y sobre todo en la época ahora de la pandemia, que nos consultan por todo. Pero claro, obviamente hay cuestiones que los farmacéuticos podemos resolver como una dolencia simple, y recomendarles que tienen que ir al médico o no. Y hay cosas que no. Por ejemplo, nosotros les podemos ayudar en los controles de presión arterial. Lo hemos trabajado en la campaña de vacunación del PAMI, y quiero aclarar que todavía sigue habiendo vacunas antigripales, aunque parezca que ya pasó el tiempo. No, hay vacunas antigripales del PAMI, tenemos de la neumonía, que es una de las complicaciones que tiene el COVID. Sí. Así que los abuelos no dejen de ir a vacunarse, porque en el momento se había hecho todo como un embudo. Sí, estamos recibiendo consultas permanentes por lo que vos decís. A veces, en vez de ir al médico, nos consultan a los farmacéuticos, pero bueno, obviamente nosotros tenemos una limitación, no somos prescriptores de medicamentos. Claro. Entonces tenemos que hacer la derivación obviamente al médico. Por eso recomendamos que vayan al médico, obviamente nos consulten, que nos tienen por cercanía, como te decía, por confianza, pero el indicado para seguir su tratamiento de base es el médico. Por supuesto. Estamos hablando con Claudio Uchino, es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires. Claudio, en esa cercanía de la que hablábamos entre el vecino y su farmacéutico del barrio, ustedes que pueden hablar cara a cara con la ciudadanía, sobre todo aquellos y aquellas que tienen ciertas dificultades, ciertos trastornos, ¿cómo se acercan a ustedes? ¿Qué es lo que les expresan que les genera la pandemia? ¿Miedo, angustia, rebeldía, bronca? ¿Cuáles son los sentimientos principales que observan? Bueno, mira, en la primera etapa lo que observamos había mucho miedo al COVID. De hecho, vos recordarás que había faltantes de barbijo, que ahora se corrigió, además con el tapaboca se suplantó bastante. Igualmente el tapaboca no reemplaza al barbijo quirúrgico para nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente tomó conciencia de eso.
había mucho miedo a eso. A través de un trabajo muy bueno que hicieron ustedes, de los medios de difusión, de cómo cuidarse, con el tapabocas, con la higiene de manos, con la ventilación de ambiente, todo eso, la gente, digamos, tomó conciencia y aportó bastante a eso. Y ahora, bueno, sí, lo que vemos está bastante, la gente viene nerviosa, por todo no solamente por el COVID, sino que viene nerviosa de arrastre del encierro y viene de arrastre por las necesidades y la situación que uno imagina, cómo va a ser con el trabajo. Es decir, cambió la sensación de ese miedo al COVID a este hartazgo y a esta angustia por el encierro, más que nada. A la angustia por el encierro, pero más que nada a la preocupación por cómo continuará con su fuente de trabajo, quizás. Claro. Y cómo continuará esto después. La incertidumbre, eso también es para prestar mucha atención, la incertidumbre que genera procesos depresivos, ¿no? Sí, vemos con un cuadro más depresivo, pero después la gente ha tomado conciencia y se cuida. De hecho, a la farmacia saben que tienen que mantener distancia y esperan en la calle. Uh-huh. Lo vemos, pero sí, vemos más ansiedad cuando controlar la presión, pacientes que vos conocés de toda la vida, ves que la presión 1 punto, 2 puntitos más de lo que siempre le tomaba, le da, y bueno, ahí le indicás que consulte con su médico para que le regule el hipertensivo, ¿no? El antihipertensivo. Claro. ¿Qué otros efectos colaterales, además de este jet lag, de estos trastornos de sueños, observan ustedes, Claudio, que está dejando la pandemia? Bueno, el fundamental es los aumentos del tema de la presión arterial. Para que vos te des una idea, el 38% de los adultos sufren hipertensión, 1 de cada 3 no saben que sufren hipertensión, y 1 de cada 4 está bien controlado, pero 1 de cada 3 no lo sabe y no está bien controlado. Eso desemboca en lo que expliqué anteriormente en cuadros de ACV y con la consiguiente ocupación de camas en terapia intensiva. También vemos que ha aumentado también todo lo que es medicamentos para la digestión o para la acidez, ¿no? Porque bueno, la gente obviamente en su casa, ahora estamos comiendo todos, me incluyo, cocinamos mucho alimentos ricos en grasas y fritos y demás, entonces todo eso impacta sobre la acidez estomacal, incluso los nervios, ¿no?, que uno tiene en el día a día, uh-huh. Ya sea por exceso de trabajo, como es el caso nuestro de estar muchas horas al frente del mostrador con tensión, o por falta de trabajo, o por la incertidumbre, por todo, porque la verdad que la pandemia genera incertidumbre en todos. Entonces todo eso tiene que ver con aumentan todo lo que tenga que ver con los digestivos, todo lo que tenga que ver con los medicamentos para como sedantes, los ansiolíticos, los que tienen que ver con conciliar el sueño. Esas son las patologías de base que estamos viendo. Y bueno, y fundamentalmente, como te expliqué anteriormente, nuestra preocupación es que se hagan los controles porque estamos viendo situaciones muy límites con respecto a lo que te expliqué, tiroides, colesterol, diabetes. Todo eso puede generar complicaciones muy serias si no las controlamos, porque no es que el COVID es más fuerte o es peor que lo otro. Lo otro también es importante de controlar porque uno puede morir por un pico de diabetes y sin tener COVID. Uh-huh. Claudio Uccino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por estos minutos aquí en Próspera Mañana. No, gracias a ustedes por llamarnos y bueno, que tengan un buen día.